La posverdad es un término que se hizo bastante famoso en años recientes. Ha sido objeto de estudio de diversos artículos científicos y se ha utilizado como encabezado de diferentes reportajes y noticias. Pareciera que se trata de algo realmente novedoso, pero no es así. De hecho, ya existía desde hace varias décadas atrás. Comencemos desde el principio. En términos simples, se puede definir a la posverdad como esa priorización de las emociones y de las creencias por encima de las evidencias y los hechos. Es una técnica de manipulación para la gestión de la realidad. Si bien el término es bastante reciente, ya existían los mecanismos para alterar la opinión pública en el pasado, solo que se le reconocía con otro nombre. Tal como lo menciona el politólogo español Albert Medrán, la posverdad era reconocida como propaganda. Ambas tienen la finalidad de influir en la opinión pública y en la gestión de la realidad en un cuerpo social. Sin embargo, lo que pudiera diferenciar a una de la otra es el cómo se comporta cada una en su temporalidad. Es un hecho que ambas se nutren a partir de información falsa o de fake news. Requieren basarse en prejuicios o en referencias que puedan ser engañosas o carentes de veracidad. Estas últimas pueden tener algún rasgo aparente de lógica o racionalidad, solo en apariencia, puesto que en la realidad no la tienen. Fijémonos, por ejemplo, en los contenidos que hablan sobre teorías de conspiración. Los argumentos que muestran tienen cierta lógica o presentan razones que pudieran llegar a ser ciertas. Por otra parte, cuando uno empieza a verificar y a tratar de comprobar los datos que ahí se dicen, podrás darte cuenta que no se cumplen en la realidad. Tal es el caso del libro Los Protocolos de los Sabios de Sion, donde se alude a que existe una especie de conspiración judía para conquistar toda Europa y posteriormente todo el mundo. Si bien en nuestros tiempos ya parece algo irreal o completamente desfasado de la realidad, en el siglo pasado una nación utilizó esta referencia para justificar uno de los crímenes contra la humanidad más grandes de la historia. Y sí, el color de su partido era negro, blanco y rojo. Ahora entiendes la peligrosidad de este tipo de manipulación. En la actualidad, la cantidad de información disponible gracias a la llegada del Internet debería evitar que caigamos en ese tipo de manipulación, pero esto no ocurre, debido a 3 factores. La comunicación horizontal. El primer punto es analizar cuál ha sido el cambio en la dinámica de la comunicación. Antes, la prensa era la encargada de llevar la información precisa al cuerpo social, con los periódicos, la radio y la televisión como medio. Aunque la prensa pudiera estar controlada por el Estado o determinada a hacerle oposición política, la única manera de obtener la información era a través de dichos medios. Producto de la censura, lineamientos normativos, la ética periodística o los límites a la libertad de expresión con la finalidad de evitar que los periodistas sufran alguna represalia por la información que están manejando, hay una limitación muy estricta sobre lo que puede o no decirse en público. El Internet y las redes sociales cambiaron la dinámica de la comunicación, gracias a los blogs, los tweets, los posts en Facebook y los videos en YouTube. Ya no hace falta un medio para comunicarse. Byung-Chul Han señala que el individuo abandona este lugar de receptor y consumidor pasivo para pasar a ser un emisor y productor activo. Cualquiera puede hacer pública su opinión, queja o comentario a través de textos o de videos. Ya no hace falta pertenecer a un diario, a estar en una estación de radio o participar en un programa de televisión para que las demás personas te escuchen. Más aún, no hace falta siquiera dar tu nombre. Puedes hacerlo desde el anonimato. La impresión de que abrir más espacios contribuiría al conocimiento crítico y disminuiría los malentendidos de cierta forma se cumplió, aunque también le dio oportunidad a que aparecieran en escena a los trolls de internet u opiniólogos sin pizca de razón pero con gran capacidad de persuasión, fomentando la desinformación y las mentiras. En consecuencia, las redes sociales se convierten en sitios donde miles de voces hablan al mismo tiempo, lo cual nos lleva al siguiente punto. Explotación emocional. Las nuevas técnicas de mercado se centran en las emociones, en lo que el producto puede llegar a hacerte sentir. Para lograr satisfactoriamente ese objetivo, requiere de un análisis bastante profundo, para así entender qué te apasiona y cuáles son tus deseos. Con la información que proporcionas a los algoritmos, esta tarea se vuelve más sencilla. Tus interacciones permiten mostrarte contenidos que te generan placer
o indignación. En virtud de esto, todo lo que mires a través de la pantalla serán productos informativos ajustados a tus necesidades y anhelos. Lo mismo aplica para las noticias o posts que compartan tus mismos puntos de vista. Estos llamados ecos de resonancia te convencerán de que tienes la razón. Y de esto te puedes dar cuenta muy rápido. ¿Cuántas publicaciones has consumido a lo largo del día que defienda algún punto de vista que tú tengas? Y no es necesario un texto largo. Va desde memes hasta cualquier otro tipo de contenido audiovisual. Tener la razón genera satisfacción. El recibir constantemente estímulos que te hagan sentir que tu percepción es acertada te traerá felicidad. Por otra parte, consumir aquello que reafirme que estás en lo correcto es mucho más adictivo. Al indignarte con contenido con el que no estás de acuerdo, te incita a corregir, a opinar y pelear con otros usuarios, lo cual se traduce en ganancias para estas plataformas digitales porque te estás quedando más del tiempo que deberías. La crisis de los medios. Como mencionaba anteriormente, los medios de comunicación eran los únicos con la capacidad de difundir la verdad. La prensa era la institución que se podía encargar de separar lo veraz de la falsedad. Cuando el acceso a la información se vuelve tan sencillo y la capacidad de crear y difundirla se pone al alcance de cualquier persona, la comunicación se desmediatiza. Esto sucede porque cualquiera con internet y una cuenta activa en redes sociales puede influir en la opinión pública con las palabras adecuadas. Y no solo eso. Para poder competir con este tipo de contenidos, es necesario luchar por la atención de los usuarios, lo que se traduce en crear publicaciones más fáciles de consumir, que tengan cierto contenido engañoso o fragmentos sacados de contexto, todo con la finalidad de crear más clics. Sin instituciones capaces de dejar en claro qué es verdadero y qué es falso, es posible creer en cualquier cosa. Además, no hay que confundir el error con la interpretación y la mentira. Si bien no existen las verdades absolutas, no quiere decir que todo sea válido. Cuando se habla de interpretación, se hace referencia a todos los elementos contextuales que permiten la construcción de una verdad. Un error no es más que una falsa interpretación de los hechos, mientras que una mentira es estar consciente de que lo que se dice no existe o es inventado. Pongamos de ejemplo la teoría geocéntrica, esta que dicta que todo giraba alrededor de la Tierra. Esta interpretación errónea de la sociedad estaba sujeta a los saberes de la época, lo cual engloba conocimientos, herramientas, cultura, instituciones sociales y todo aquello que pueda ayudarnos a definir esa temporalidad en específico. No eran conscientes de ese error, por lo tanto, no mentían. Al refutar esta teoría y comprobar que la Tierra no es el centro, sino que gira alrededor de un sol, la teoría heliocéntrica se convierte ahora en la nueva verdad vigente, lo cual abre paso a dos situaciones. La primera es que es posible desmentir esta teoría siempre que se cuenten con las evidencias necesarias. Y la segunda, argumentar que la teoría geocéntrica es vigente sería mentir, porque aparte de que se están negando los hechos, se estaría consciente de este acto. Pudiéramos preguntarnos entonces, ¿cómo es posible combatir la posverdad? Solo hay una alternativa, y es con la verdad, con el conocimiento, lo cual es un reto demasiado difícil. Se recomienda comprobar la información con otras fuentes, comparar y deducir la verdad, pero eso no es emocionante, incluso para una sociedad sin tiempo, es aburrido o inútil. Se requiere que los conocimientos sean realmente accesibles para todas las personas. Difundir, dialogar, discutir, intercambiar conocimientos con otra persona. Recordar la verdadera finalidad del debate, que es la de llegar a la verdad. Mientras persista esta idea de querer tener siempre la razón, jamás vamos a lograr nuestros objetivos y por ende vamos a estar más propensos a caer en la manipulación. Cuéntame tú qué opinas en los comentarios. Recuerda que la única manera de crear conocimiento es a partir de ese intercambio de ideas. Comparte este video si te ha sido de utilidad para que esta información le llegue a más personas. Sígueme en mis redes sociales y no te olvides de darle like a la página oficial en Facebook. Regálame un like para hacer más contenido de estos temas. Suscríbete a mi canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cada que haya un nuevo video. Gracias por acompañarme hasta el final. Recuerda que todo lo que sabes es relativo.